el señor John Rodríguez, quien ya se encuentra con nosotros, para que pueda empezar su ponencia. Señor John, muy buenas tardes. Le cedo la palabra. Buenas tardes, Angelín. Gracias por el pase y buenas tardes con todos. Para iniciar voy a compartir mi pantalla para que puedan observar la presentación. ¿Se puede ver la presentación? Sí. Perfecto. Perfecto, buenas tardes con todos. Hoy día de hoy, ya para terminar este ciclo de conferencias, en el cual nosotros como parte del Centro de Comercio Exterior venimos ofreciéndoles a ustedes asociados, voy a tocar acerca del tema de acceso a mercados y promoción comercial internacional. Es un tema donde básicamente vamos a poder observar diferentes mecanismos como una empresa exportadora relacionada al rubro de comercio exterior finalmente toma contacto con clientes a nivel internacional, cuáles son las maneras de que puedan acercarse de alguna manera gestionar su primera venta internacional y qué contratiempos podrían encontrar en el camino, ¿no? También es importante saber cuál es la situación hoy en día de la oferta exportable peruana, para que diferentes empresas puedan ver qué oportunidades podrían surgir en este contexto, cómo nos ha afectado el tema de la pandemia a los diferentes sectores, y en base a toda esa coyuntura es que voy a plasmar el día de hoy la presentación, ¿no? Para eso, la presentación la voy a dividir en tres partes fundamentales. La parte de cadenas productivas, donde vamos a ver un poco la realidad de cómo se manejan hoy en día las cadenas productivas de diferentes sectores. Y voy a ahondar un poquito más en el tema del sector agro, ¿no? Que es uno de los sectores que más nos están preguntando las empresas, que más consultas tiene al respecto, pero si hubiese alguna consulta de algún otro sector, también yo encantado de poder atenderlo. Luego tocaré el tema de las ferias internacionales y finalmente el tema del protocolo en los negocios internacionales. Cualquier consulta que tengan ustedes, por favor no duden en hacerlas directamente al chat. Yo, mientras voy haciendo la exposición, voy a estar muy atento a las preguntas que ustedes me van haciendo, y de esta manera vamos absolviendo todas las consultas que puedan ustedes tener, ¿no? Entonces, sin más, voy a iniciar con el tema de las cadenas productivas. Voy a hablar primero de la cadena productiva de la quinoa o granos andinos en general, ¿no? Esto es un poco para ver cómo se presenta el sector actual respecto a el manejo de los procesos para que una empresa con oferta exportable con productos pueda llegar al extranjero. De esta manera podemos encontrar que este es un sector en los últimos, ya van a ser en los últimos 15 años, hasta me animo a decir 20, uno de los sectores con mayor acogida en el tema internacional debido a la gran demanda de sus productos, ¿no? Es muy común saber para nosotros que Perú tiene una gran biodiversidad respecto a su canasta alimentaria, y definitivamente los superfoods, como son conocidos este tipo de productos, llaman mucho el interés a nivel internacional, ¿no? ¿Y por qué llaman mucho el interés a nivel internacional? Porque hoy en día eh, la tendencia mundial respecto a ¿qué es lo que se consume en el mundo? Definitivamente son los alimentos saludables, ¿no? Cada vez más en Europa, Estados Unidos, Asia, que son nuestros principales mercados, eh, la demanda por productos saludables o que puedan ser insumos para la preparación posterior de alimentos o comidas saludables tiene una alta demanda, ¿no? Entonces, el sector de granos andinos o alimentos funcionales o los superfoods en general de Perú tienen una gran concentración al momento de estar requeridos por el consumidor final en destino, ¿no? Ahora, ¿cuál es el manejo acá en Perú? ¿Cómo se desarrolla esta cadena de abastecimiento internacional, ¿no?
Lo primero que tenemos que notar es que hay varias etapas dentro del el proceso de exportación de este tipo de alimentos y es algo que se presenta no solamente para la quinoa, sino para la mayoría de este tipo de productos, ¿no? Tenemos diferentes productores a lo largo del altiplano peruano, especialmente en las zonas de Cusco, Puno, Ayacucho, básicamente en la zona centro-sur, donde están las principales zonas de producción de este tipo de productos, en las zonas altoandinas. Y es ahí donde el agricultor pues siembra y cosecha estos productos y es, es uno de los principales actores de la cadena, ¿no? Luego surgen ya el tema de los acopiadores. Muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Por qué el agricultor no termina de exportar sus productos? Y básicamente es por un tema, en muchos de los casos, de formalización y conocimiento de la gestión comercial que tiene que tener una empresa para poder aventurarse al mercado internacional, ¿no? No siempre, no siempre basta solo con tener un buen producto de calidad, sino que se necesitan muchas herramientas y aptitudes comerciales que nos permitan mantener una constancia en la empresa para poder llegar a la exportación. Entonces, hay un serio trabajo también por parte del Estado para terminar de empoderar a estos agricultores, incluso ya en las siguientes cadenas productivas vamos a ver incluso algunos casos de éxitos, pero en esta cadena productiva aún los agricultores todavía en la mayoría de los casos no terminan de concluir con éxito el tema de la exportación. Queda básicamente en la etapa de la producción y la venta, y es ahí donde aparecen los acopiadores o empresas que se dedican al acopio de este producto para poder luego procesarlos en otro actor que se llama ya la planta de procesamiento, y finalmente ya cuando se tiene el producto listo para la exportación ya viene la parte de la gestión de promoción comercial internacional, ¿no? Que es la venta al exterior de este producto. Entonces, esas son las etapas, ¿no? La etapa de producción, que la mayoría de veces la hace un productor, la etapa de acopio y transformación agroindustrial, que la lleva a cabo el acopiador, y finalmente este mismo, o en algunos casos también otra empresa tercera, se encarga de la distribución a nivel internacional. Muchos de estos productos son llevados en su proceso inicial sin modificaciones, ya que son utilizados como insumos para la elaboración de otros productos a nivel, a nivel de consumo humano directo, ¿no? Porque muchos decimos, ¿no? Perú, por ejemplo, exporta gran cantidad de superfoods, pero en la mayoría de casos, me animo a decir, más del 80% no son para ser consumidos directamente de esta manera o en esta presentación como se puede ver en la imagen, ¿no? Sino que van a sufrir todavía incluso una transformación adicional en el mercado de destino, ya que las grandes empresas transforman estos productos ya en productos ready to eat, que son productos ya listos para el consumo humano directo. Muchas veces, pues, el producto puede tener muchas cualidades nutritivas, pero sí, aún nos falta a nosotros como país, y eso también incluso a la parte empresarial nos falta mucho, enseñar a la comunidad internacional cuáles son las diferentes maneras que podemos tener para consumir este tipo de productos, ¿no? Eso aún nos falta y es parte del trabajo que se vienen haciendo hoy en día todas las entidades relacionadas a la promoción comercial, tanto estatales como privadas. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Eh, Luego tenemos como otro ejemplo la cadena productiva del cacao. Y es acá, por ejemplo, donde sí ya podemos observar casos de éxito donde los productores, en la mayoría de casos agricultores, ya se encargan directamente de no solamente de la producción, sino también de la exportación de sus productos. ¿Y cuál es el éxito de este modelo de negocio? Es que ellos han podido juntarse a manera de cooperativas, que significa la unión de varios agricultores, y como cooperativa logran la exportación de estos productos, ¿no? A diferencia de la cadena productiva anterior,
Acá sí podemos ver que con mucho éxito varios agricultores se han podido unir a lo largo del territorio peruano para poder juntar su producción y de esta manera ser competitivos a nivel internacional. Es importante decir que cuando una empresa quiere exportar cierto producto primario a granel, muy difícilmente compradores internacionales les van a solicitar pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, si se consigue un comprador a nivel internacional y le hace, por ejemplo, un pedido de, vamos a hablar de un grano andino, como lo estábamos viendo en la cadena productiva anterior, difícilmente le va a pedir solamente un contenedor o 2 contenedores por el año. Por lo general, los pedidos suelen ser de 5 contenedores mensuales o de 3 contenedores mensuales que mantengan una continuidad porque el comprador internacional necesita el insumo para hacer su proceso también allá. Eso en algunos casos es muy difícil que un solo agricultor o un pequeño grupo de agricultores lo pueda mantener. Es por eso que, a diferencia de esa cadena productiva, en la cadena productiva del cacao sí se ha visto con mayor éxito la unión de varios agricultores a través de cooperativas, y hoy en día el cacao en grano es uno de los principales productos exportados de Perú, y a diferencia de la anterior cadena productiva, acá sí podemos ver que son las cooperativas las que cobran mayor protagonismo que las empresas privadas, ¿no? Que los acopiadores, por así decirlo. Estas cooperativas, el manejo que le dan es que ellos se dedican propiamente a la producción del grano de cacao, y denominan o determinan a una administración comercial, vamos a llamarlo así, que se encargue de la distribución del producto a nivel internacional, ¿no? Que salga a otros países, que contacte clientes, que participe en ferias internacionales, y de esa manera se ha podido ver que en esta cadena productiva incluso ya empiezan a surgir ya el valor agregado, ¿no? Ya empieza a surgir, por ejemplo, la industria local de chocolates, el tema de los derivados del grano de cacao, y empezamos a tener mayor canasta para la oferta y la promoción comercial internacional. Podemos ver, por ejemplo, presentaciones como manteca, pulpa, jugo, polvo, pasta, que sirven también para la elaboración de demás productos, pero ya salimos un poco de lo que es la exportación solamente del grano de cacao, ¿no? Y es así que poco a poco esto está sirviendo bastante para que las cooperativas y los agricultores finalmente a través de las cooperativas sientan mucho más el regreso de su inversión, de su cosecha a través de las exportaciones. Luego tenemos la cadena productiva de las frutas y hortalizas, que pueden ser en diferentes presentaciones: frescos, conserva y congelado, donde los frescos son aquellos que toman mayor protagonismo debido a que hoy en día Perú es uno de los principales ofertantes de este tipo de productos, ya sea para frutas, ya sea para hortalizas, como por ejemplo el arándano, los espárragos, la alcachofa, los pimientos, entre otros productos, ya que tenemos una gran calidad, y esto gracias también a las condiciones que nos puede ofrecer la biodiversidad del país, específicamente en la costa peruana, ¿no? A lo largo de la costa, tanto en el centro como en el norte, hay grandes expansiones de tierras para producir este tipo de productos, pero acá sí se podría decir que toma mayor protagonismo incluso que las anteriores cadenas de producción el tema del volumen, ¿no? Los compradores internacionales acá sí piden muchos más volúmenes de compra para poder generar negocio, y también a esto se le añade un ítem un poco más complicado, ¿no? Que es el tema de la cadena de frío. Por ejemplo, debido a la coyuntura sanitaria actual, seguramente hemos escuchado que hoy en día hay ciertas vacunas que desde que salen de los laboratorios en otros países hasta que llegan acá, y cuando se distribuyen acá, tienen que mantener cierta temperatura, ¿no? Muy similar es con el tratamiento de las frutas y hortalizas frescas, ya que una vez que son cosechadas y salen para su exportación, también tienen que tener una cadena productiva, perdón,
cadena de frío constante para que el producto no tenga mayor complicación y no llegue malogrado o de repente demasiado maduro a su país de destino. En este aspecto sí se tiene que tener mucho cuidado, ya que muchas empresas peruanas al inicio o en sus primeras experiencias sí han fracasado con mantener la cadena de frío y se han visto casos donde se ha perdido la mercadería, donde el cliente, cuando llegó el contenedor de repente el producto ha estado ya no en una calidad óptima para ser vendida y se han visto problemas entre ambas partes, ¿no? Entre el ofertante y el comprador, ¿no? El comprador obviamente no quiere reconocer un producto que ya no le sirve si es que llega malogrado y el ofertante pues quiere igual que se le pague por el producto y es ahí donde entra la convergencia entre quién tiene la responsabilidad. Ahí va a ser muy importante tener en cuenta qué Incoterm se usó, haber hecho los procesos adecuadamente en el tema de negociaciones con tu comprador para saber hasta qué punto es la responsabilidad de uno y hasta qué punto empieza la responsabilidad del comprador internacional. Creo que estos temas de Incoterms ya los han visto en las charlas anteriores, pero justamente para este tipo de casos es donde es muy importante tener en cuenta de esto, ¿no? Estas cadenas productivas definitivamente nos enmarcan más o menos cómo se maneja un poco el sector agro y cogí este sector un poco a manera de ejemplo para no hablar de cada uno de los sectores, ya que es uno de los sectores que más documentación y que más, por así decirlo, mayor em, papeleo, por así decirlo, se necesita para poder efectuarse la venta y la venta al extranjero, ¿no? Eh, Intervienen muchas organizaciones estatales para poder sacar los permisos, como por ejemplo el SENASA que directamente ve, por ejemplo, por los productos frescos o aquellos que no han tenido transformación física química dentro de su composición y también tenemos a Digesa, que se encarga de ver el tema de los productos procesados, aquellos que sí han tenido un cambio físico-químico dentro de su composición y se ofertan como productos procesados. Asimismo, Digemit está con el tema de los productos, los suplementos, los medicamentos y demás. Y es un sector bastante interesante, pero que conlleva un cuidado especial para poder llevar a cabo. Ahora, si nos ceñimos a la parte de que hay muchas empresas emprendedoras o que quieren iniciar su negocio en el tema de la exportación o que tienen cierto capital para poder exportar, básicamente, incluso a la cámara siempre vienen muchos empresarios que nos dicen, tengo tal capital, me gustaría invertir para exportar, ¿qué exporto? O tengo ciertos lotes de producción de algún producto, ¿cómo puedo hacer? Eh, Se podría recomendar que lo primero que nosotros les decimos es que el tema de la exportación siempre toma un tiempo para llevarse a cabo, ¿no? No es correcto decir que solamente teniendo un buen producto se va a concretar una venta. No es correcto decir que de repente una empresa sale al mercado internacional viajando a un país a través de una feria, etcétera, y ya va a regresar con ventas. Eso no es correcto decir. Yo más me animo a decir que el tema de la exportación es un largo proceso. Por eso siempre aconsejamos que aquella empresa o aquel emprendedor que quiera abocarse a la exportación siempre tenga como que una base de negocio que le dé cierto respaldo mientras llega al tema finalmente de la venta internacional. Muchas veces el mercado nacional es interesante para esto o algún otro emprendimiento, pero la exportación siempre va a tomar su tiempo para que esto pueda darse, ¿no? El tiempo aproximado de éxito de venta, ya sea de un producto alimentario o de algún otro sector, estamos hablando de 6 meses a un año. Y ya en las siguientes diapositivas voy a proceder a explicar a qué se debe esto, ¿no? Claro que no es una regla, puede haber el caso de que una empresa consiga su exportación
de manera inmediata, pero el rango que yo les digo es básicamente eso, ¿no? ¿Cómo conseguimos clientes a nivel internacional? ¿Cuál es la manera óptima para poder llegar a un mercado internacional? ¿Qué son los pasos que tenemos que seguir y demás? Lo primero que tiene que ser definitivamente la empresa, como les menciono, es que obviamente tiene que estar constituida, tiene que tener un producto potencial que previamente se haya identificado que hay demanda internacional, ya sea en un nicho específico o ya sea una demanda específica a nivel internacional, y luego se tiene que hacer un plan de exportaciones que contemplen diferentes aspectos, ¿no? Como por ejemplo el tema de promoción, dicho directamente con el tema de ferias internacionales o misiones. Hay empresas que, por ejemplo, vienen a la cámara y nos dicen, quisiera que me brindes contactos de compradores en el exterior. Nosotros lo podríamos hacer, pero difícilmente esto va a surgir, va a surgir un resultado óptimo de manera directa, ¿no? Porque es como si a ustedes les llegara un correo o una llamada telefónica de un potencial proveedor en el extranjero, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de que ustedes son importadores, ustedes quieren comprar productos y les llega un correo de alguien que no conocen en China, o en Europa o en otro país ofreciéndoles sus productos. Ustedes solamente con ese contacto ya iniciarían el proceso de compra, ya iniciarían la logística de importación, comprarían directamente, o tendrían cierto recelo de, oye, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta empresa? ¿Está constituida? ¿No es constituida? ¿No es un estafador? Si es un estafador. Entonces, hay muchos aspectos que yo creo que ustedes también observarían al momento de la compra. Entonces, exactamente igual al revés. Cuando nosotros queremos realizar nuestra primera exportación a cualquier país del mundo, tiene que haber un proceso al momento de poder contactar nuevos clientes, ¿no? Una de las herramientas más eficientes para esto es la participación en ferias internacionales, ¿no? Tenemos ferias internacionales a lo largo del mundo. Bueno, también es importante mencionar, ¿no? Antes de la pandemia, estas ferias pues eran básicas para que un empresario de determinado sector tenga que asistir y estar presente, ¿no? Ya sea del sector agroalimentario, ya sea del sector textil, ya sea del sector manufacturas. Hay ferias a nivel internacional muy importantes que se llevaban a cabo. Hoy en día, en este último año, estos últimos 2 años, por el tema de la pandemia, muchas de estas ferias han migrado a un formato virtual, pero se espera que ya en el próximo año, incluso ya de mitad de este año en adelante, hay algunas ferias que ya están retomando su aforo presencial, ya no solamente virtual, pero siempre han sido estas actividades el foco principal para que una empresa pueda conseguir contactos, no solamente para la exportación, sino también para la importación. Por ejemplo, acá en esta diapositiva podemos ver diferentes títulos o nombres de ferias alrededor del mundo muy importantes, donde se juntan la oferta y la demanda, donde las empresas exponen sus productos y de esta manera se llega a realizar un primer contacto entre el ofertante y el comprador. Estas ferias, por ejemplo, Gulfood, que es en Emiratos Árabes Unidos, Anuga, que es en Alemania, Cial, Fancy Food, en diferentes partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, son específicas, ¿no? Y es ahí donde también la empresa, dentro de su plan de exportaciones, tiene que saber identificar a qué plataforma, a qué feria, ya sea virtual o sea presencial, va a tener que ir. Y eso se va a identificar o se va a definir de acuerdo al perfil de su empresa, de acuerdo al perfil de su producto. Por ejemplo, acá en Perú, poco a poco vamos desarrollando este tema de ferias. Antes de la pandemia ya teníamos muchas ofertas de ferias a nivel nacional. Por ejemplo, una bastante conocida es el Perú, la Expo Alimentaria. También llevamos a cabo acá en territorio nacional el Perú Moda, y muchas otras ferias, incluso también del sector construcción y demás. Ahora por la pandemia, pues muchas de ellas se están dando de formato virtual o no, pero es importante decir que esto, la realidad que nosotros vivimos en nuestro país, es todavía
muy pequeña en comparación con la calidad y dimensión de las ferias internacionales que podemos encontrar en otros países que tienen años, por ejemplo, años de años en la realización de este tipo de eventos. Por ejemplo, la última vez que participamos en Anuga, que fue en el 2019, la feria cumplía 100 años de existencia. Eso nos dice que la feria pues ya tiene cierto recorrido y cierta experiencia para realizar estos eventos, ¿no? Por ejemplo, esa feria es la más grande y la más importante a nivel de alimentos y se lleva a cabo en la ciudad de Colonia, Alemania. También tenemos, por ejemplo, acá las ferias Seafood Expo Global, que es una feria muy especializada para lo que es el sector pesquero. Y, por ejemplo, esta feria estaba pauteada para este año, para el mes de abril, pero debido a la coyuntura internacional sanitaria, pues se ha cambiado para el 2022, abril. Muy por el contrario, por ejemplo, Anuga está volviendo a tener este año su siguiente edición. Incluso nosotros como Cámara estamos pensando participar en octubre. Ya tenemos un stand reservado y estamos llevando empresas para que puedan participar, ¿no? Es importante decir esto, ya que sería una de las primeras ferias de este sector que retome la seguidilla de presentaciones de manera presencial. Hay ferias, como ya lo mencioné, para diferentes sectores, y hay ferias, y a diferencia, por ejemplo, de acá de Perú, donde en algunas ferias todavía nos falta crecer y aprender mucho, hay ferias muy especializadas en diferentes sectores y en nichos de productos, como por ejemplo lo son alimentos funcionales, alimentos procesados, alimentos frescos. Por ejemplo, una feria muy importante para lo que son alimentos funcionales es la Biofach, que se lleva en Nuremberg, en la ciudad de Alemania, y una feria, por ejemplo, para ya alimentos procesados, podría ser la Tutto Food, que se lleva a cabo en Milán. Una feria similar, por ejemplo, ¿no? Ahí ya entra la decisión de la empresa, ¿no? La empresa tiene que decidir a qué mercado voy a ir a ofertar mis productos, por qué voy a ir a ese mercado, por qué a esta feria y demás, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos opciones para alimentos funcionales. Si yo soy una empresa que, por ejemplo, tengo granos andinos, tengo maca, tengo chía, tengo otros productos de alto valor nutricional y quiero ver oportunidades internacionales para este tipo de productos, de inicio tengo que identificar las ferias que son para este tipo de productos, ¿no? Y en base a ese concepto hay dos opciones, tanto en Norteamérica como en Europa. En Europa, como ya les mencioné, tenemos la Biofach, que se lleva a cabo en Alemania todos los febreros de cada año, y en Estados Unidos está la Expo West, que es una feria que se lleva a cabo en Los Ángeles, en Anaheim. Y es importante que la empresa sepa determinar a cuál de estas voy, o si voy a las dos, si solamente elijo una, si voy a elegir el mercado norteamericano, si voy a elegir el mercado europeo. Mi producto se adapta más al mercado norteamericano. Ahí es donde el plan de exportaciones de una empresa tiene que estar bien detallado para que al momento de que una empresa por primera vez participe en una feria internacional, no se encuentre con obstáculos que no le permitan concretar las ventas. Yo he podido observar en los años de experiencia que tengo que hay empresas que a veces sin una preparación adecuada participan de estos eventos, ¿no? Y a la hora de la hora podrán hacer muchos contactos, pero siempre les faltó algo, les faltó adecuar su etiqueta, les faltó adecuar su producto, les faltó de repente tener un catálogo en inglés, el tema del idioma es fundamental, y así muchos otros aspectos que a una empresa le permitan tener éxito en estos eventos, ¿no? En este sentido, nosotros como Cámara de Comercio de Lima, a través del Centro de Comercio Exterior, siempre estamos de la mano con los asociados para poder absolver todas sus consultas y ayudarlos a que puedan tener éxito en el mercado internacional. Como les mencioné hace un momento, las ferias siempre se van a poder identificar a través de diferentes nichos de mercado, a lo cual están orientados, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver lo que son suplementos alimenticios, alimentos funcionales, como les mencioné.
productos orgánicos, comercio justo, nutracéuticos, gourmet, incluso ferias especializadas, no solamente por el tipo de productos, sino también por una condición de certificación especial, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva previa podemos ver la feria Gulfood que se lleva a cabo en Emiratos Árabes Unidos, y un aspecto importante para que se tenga mayor éxito en este mercado es que los productos puedan estar certificados con este sello que se llama Halal, ¿no? Es un sello que de alguna manera demuestra que ese producto ha sido elaborado bajo las condiciones específicas de acuerdo a la religión musulmana, cosa que de esa manera muchos de los clientes de esta región van a estar mucho más de acuerdo en comprar este tipo de productos, ya que ese producto contiene un sello que va muy de acuerdo con la religión de ellos. Asimismo, también está el sello kosher, que es un sello importante para la población judía a nivel internacional. Ahora, ¿por qué son importantes estos dos sellos? Es importante saber que en el mundo hay mucha población de esta otra religión, ¿no? Ya cuando una empresa sale de su país, ya tiene que pensar de manera global. No puede pensar solamente en que va a encontrar lo mismo que hay acá en Perú, en otros países, sino se encuentra con realidades distintas en temas de identidad de personalidades, identidades de religión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los documentos importantes que una empresa tendría que contar, no solamente para el tema de exportaciones directamente, propiamente dichas, sino también ya para el tema de muestras? Muchas veces cuando se va a participar en una feria, la empresa tiene que llevar muestras, ¿no? Y ahí empiezan a surgir las principales preguntas. ¿Puedo llevar mis productos en la maleta o mejor contrato un agente que se encargue de las muestras y que él mismo lo lleve? Va a depender de qué tipo de producto es que se va a exponer, ¿no? Si, por ejemplo, la exposición es una feria de alimentos frescos, definitivamente lo ideal es que una empresa especializada en courier de muestras sea quien se encargue de los productos si es que se van a llevar, debido a que los productos frescos sí necesitan una documentación específica y sí necesitan un tratamiento especial. Ya cuando, por ejemplo, se tratan de productos de repente procesados que no necesitan mayor documentación, o productos que se pueden llevar incluso hasta en la maleta de manera selladas, pues se puede evitar esta documentación, pero lo ideal siempre va a ser que una empresa especializada en el envío de muestras pueda llevar nuestros productos a las ferias. ¿Esto por qué? Muchos empresarios también han visto el problema de llegar a la feria y que no llegaron sus productos o que tuvieron un inconveniente en aduanas, y presentarse en una exhibición internacional sin un producto que ofrecer, sin un producto que enseñar, definitivamente va a hacer que la exposición de esos 3, 4 días que como máximo dura la feria no se tenga el éxito esperado. Acá podemos ver, por ejemplo, ya los documentos propiamente dichos para una exportación, ¿no? Que en principio se necesita la DUA o la DAM, que es la Declaración Única de Aduanas, el documento de embarque, que puede ser a través de un Bill of Lading, un Airway Bill, ya sea aéreo o marítimo, la guía de remisión, la factura comercial, el certificado de origen, muy importante. El certificado de origen muchas veces es uno de los documentos esenciales para poder vernos beneficiados respecto a algunas aranceles, dependiendo del mercado destino al cual estamos enviando nuestros productos, ¿no? En la Cámara contamos con un área especializada en certificados de origen y que les brinda todo el soporte para que puedan clasificar y sacar y obtener sus certificados de una manera óptima, y de esta manera no tengan ninguna complicación al momento de generar este tipo de documento. Adicional a esto, también se puede requerir el registro sanitario en el caso de que, por ejemplo, nosotros queramos importar un producto. Antes de ser importado, se tiene que tramitar acá en el territorio nacional el registro sanitario, al igual también en el mercado destino, pero en este caso lo hará el cliente, pero el cliente va a requerir ciertos documentos para que pueda hacer este registro: el certificado fitosanitario,
zoosanitario, el de especies protegidas y el INC o Relaciones Exteriores también para que puedan llevarse a cabo el tema de las exportaciones o importaciones. Las empresas también tienen que de alguna manera llevar un control formal de sus documentaciones. Muchas veces he visto que las empresas en sus primeros años de vida o en sus primeros meses utilizan, no digo que esté mal, pero utilizan directamente el correo para enviar cotizaciones, para notificarle a su cliente cuánto es el valor de la mercancía o detallar qué es lo que se está enviando. Pero una empresa que va a salir al extranjero y que va a presentar de alguna manera su currículum con un cliente tiene que tener ciertos formatos preestablecidos para que el profesionalismo se note al momento de la venta. Es importante decir que estos formatos son de elaboración propia y donde va a consistir, por ejemplo, acá tenemos una factura pro forma donde se detalla todos los datos que serán reflejados en una futura ya factura formal, ¿no? Como son los datos del exportador, el dato del shipper, el dato del consignee, el país de origen, el país de destino, el detalle de los productos que se está enviando, las cantidades, los pesos y el precio. Es muy importante que este tipo de documentos sean utilizados al momento de las ventas internacionales, ya que demuestra cierto profesionalismo al momento de hacer la operación. Menciono esto porque cuando han habido, por ejemplo, algunas consultas hacia nosotros por parte de los empresarios y nos dicen, no, tengo un problema con mi cliente, no ha quedado claro cuál es el precio y demás, nosotros les pedimos, ¿no? Ok, a ver, compárteme la documentación que has intercambiado y sus acuerdos o sus facturas pro forma en este caso o sus cotizaciones siempre son a veces, en algunos de los casos, correos simples, ¿no? Donde definitivamente no se denota algo claro, algo prolijo para que se tengan los sustentos respectivos al momento de la venta internacional. Este, por ejemplo, es un formato de packing list, es un documento también necesario al momento de la exportación, donde más que los valores van determinados las cantidades unitarias, los pesos brutos, las dimensiones de las cajas, ya sea el número de cajas, el tipo de empaque, las partidas arancelarias, y es un documento donde definitivamente se denota las especificaciones del contenido de la mercancía que se está enviando. Estos documentos, por ejemplo, son en la antigüedad cómo se emitía un certificado de exportación o un certificado fitosanitario de exportación, ¿no? Antes de que surgiera la BUCE, nosotros teníamos este tipo de documentos donde el exportador tenía que ir de manera presencial a obtenerlos en cada una de las instituciones. Pero hoy en día ya con la BUCE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, todos estos documentos se pueden hacer en línea y son muy necesarios como parte del proceso de exportación para que una empresa pueda adjuntar todo al momento de declarar la DUA. El registro sanitario. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando una empresa, por ejemplo, dicen, bueno, ok, mi negocio no es la exportación, sino mi negocio es la importación y va a tener que importar ciertos productos, y en este caso alimentarios, el registro sanitario se tiene que tramitar antes de que el producto venga al país, a nuestro país. Con este registro sanitario, por ejemplo, para los productos que vienen del extranjero, se tiene que gestionar a través de IGES, a través de la BUCE, donde ya en el portal les va a indicar cuáles son los procedimientos que tienen que seguir, los pagos y todo lo correspondiente, y finalmente se va a hacer un análisis físico-químico del producto que de alguna manera determine cuál es la condición del mismo. Ya obtenido el registro sanitario del producto, recién ahí se va a poder gestionar la importación de los productos que se quieren traer, ¿no? Y asimismo también para la exportación y específicamente para el tema de productos procesados. Por ejemplo, y esto más que en Europa y más que en Estados Unidos pasa en los países de la región de Latinoamérica. Si, por ejemplo, mi mercado de exportación es en Ecuador, Brasil, Argentina u otros países de América del Sur o Centroamérica, al igual que acá, el empresario o el cliente o el comprador que quiere comprar nuestro producto en el extranjero,
antes de que nuestro producto llegue allá, va a tener que gestionar un registro sanitario. Y para eso nosotros tenemos que emitirle un certificado de libre venta. Un certificado de libre venta que también es emitido por Digesa, pero que con ese documento, haciendo énfasis en el producto que queremos vender, él va a poder gestionar su registro sanitario en su país. Y una vez que lo obtenga, recién ahí nosotros podremos hacer las exportaciones, ¿no? Es importante también para el tema de muestras, cuando por ejemplo se trata no solamente de una exportación, sino también de una feria, que los productos estén bien consolidados y bien ordenados, bien empaquetados. Es muy importante porque muchas veces se ha visto que las empresas embalan de manera propia o de repente lo hacen ellos creyendo que lo van a hacer bien y los productos, si en el caso son delicados, como por ejemplo envases de vidrio o envases que son fáciles de aplastar, llegan los productos dañados al recinto ferial o incluso en la misma exportación, y de esta manera también es algo que las empresas tienen que tener mucho en cuenta, ¿no? Los envases y embalajes para exportación son muy importantes debido a que el tránsito que pueden tener o el manipuleo que pueden sufrir durante el trayecto, estamos hablando de semanas, incluso meses en algunos casos, y de esta manera es un punto importante para tener cuidado. El rotulado de los mismos también, ya sea para la exportación o para el tema de ferias, es importante. Esto va a depender también del agente de ferias con el cual estemos trabajando o con el agente de aduanas o el transportista internacional, ya que muchas veces se han visto el caso de mercancías extraviadas o mercancías que no han llegado a su destino y que, o que llegan parcialmente al destino. Por ejemplo, hemos visto cajas o productos que han sido consignados a una dirección en una feria, pero finalmente llegaron a la feria, pero a otro hall. Las ferias en las ferias internacionales por lo general son bastante grandes, ¿no? Como para que tengan una idea, si por ejemplo ustedes han asistido a la Expo Alimentaria, acá en Perú, las ferias internacionales vienen a ser como que una expo alimentaria es un hall, ¿no? Entonces, en las ferias internacionales se suele tener de 5, 6, 7 hasta 10 halls. Y es por eso que es muy importante tener cuidado con el tema de las direcciones para evitar la pérdida de nuestros productos, etcétera. Ahora pasamos al tema del protocolo en los negocios internacionales, ¿no? Es muy importante identificar cuál es el protocolo que una empresa tiene que seguir al momento de tener las primeras reuniones y cuáles son los mecanismos que tendría que seguir, ¿no? Antes de iniciar con esto, es importante señalar que nosotros, como Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, estamos brindando al día de hoy servicios a los exportadores de manera virtual para que puedan acercarse, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, por ahora hemos perdido el contacto face to face, como decimos nosotros, a través de las ruedas de negocio, a través de las ferias internacionales. Vamos a hacer ANU ahora en octubre, pero mientras tanto, nosotros tenemos activo el servicio de agendas B2B internacionales. ¿En qué consta esto, no? Una empresa quiere tener reuniones con clientes en el extranjero y lo que hacemos nosotros es decirle qué productos tienes, cuáles las cantidades que puedes exportar, cuáles tus cantidades de producción, qué mercado te gustaría prospectar o en qué mercado te gustaría buscar clientes, y de acuerdo a una serie de preguntas nosotros podemos detallar su perfil, y de esta manera nosotros lo vamos a poner en contacto con potenciales clientes en el extranjero, ¿no? Esto es un servicio que venimos dando, lo venimos dando para los diferentes sectores, tanto el sector agro, el sector textil, el sector manufacturas, y es una buena alternativa en estos tiempos de pandemia para que las empresas no pierdan la oportunidad de poder reunirse con clientes en el extranjero. Incluso para estos procesos virtuales, es siempre muy importante que se lleve a cabo el proceso negociador, no solamente en un formato virtual y más aún en un formato presencial. El proceso negociador es aquel periodo desde que las partes se sientan a prenegociar hasta que ambas partes den por finalizadas las negociaciones, ya sea con o sin acuerdo. Por ejemplo,
si por ejemplo voy a tener reuniones, como por ejemplo las estamos teniendo nosotros ahorita a través del Zoom, pero en este caso nos vamos a juntar entre comprador y ofertante, siempre va a ser importante tener en cuenta estos tres etapas del proceso negociador, ¿no? La prenegociación, la negociación y el cierre, de las cuales el proceso de prenegociación siempre va a ser uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque en esta famosa etapa de la prenegociación, nosotros vamos a poder estudiar al potencial cliente con el cual nos vamos a reunir. Ahí vamos a poder saber si este cliente ya está comprando nuestro producto, si le compra a alguna competencia del país, a qué precios está más o menos comprando el producto, con quién nos vamos a reunir, si es si es el gerente de compras, si es si es un ejecutivo de cuentas, cuál es el poder de negociación que va a tener esta persona al momento de tomar nuestra oferta. Y con toda esa información previa, recién nosotros vamos a poder encontrar una buena estrategia de negociación y finalmente tener un cierre exitoso. Muchas veces cuando, por ejemplo, nosotros hacemos la encuesta de cuál es la etapa más importante de estas, siempre nos dicen la negociación o el cierre, pero es importante que sepan que la prenegociación es la etapa más importante porque ahí es donde van a identificar realmente qué oportunidades tienen para poder llevar a cabo todo el proceso completo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el proceso negociador definitivamente ambas partes quieren ganar. Ustedes quieren ganar un cliente y el cliente quiere ganar un proveedor confiable, un proveedor que no le falle, un proveedor que no le estafe, un proveedor que le dé un buen producto. Y entonces este es un proceso win-to-win, ¿no? Por ejemplo, nosotros a nivel internacional nos falta mucho el tema de postventa. Es algo que los exportadores actuales incluso hoy en día aún no terminan de desarrollar, pero es algo a lo cual nosotros tenemos que abocarnos y desarrollarlo en la mayoría de lo posible, el servicio postventa. Estamos muy acostumbrados a tener un buen producto, venderlo, y una vez que lo vendemos, ahí nos olvidamos, ¿no? Ahí ya es lo que el cliente haga con el producto, si lo vende, si no lo vende, si lo distribuye, si se queda en stock. Muchas veces las empresas se olvidan de eso, ¿no? Y eso no es así. El mundo cada vez avanza a pasos agigantados en tema de tecnología y demás, y es importante que nosotros como ofertantes les demos cierto soporte a nuestros clientes para poder ayudarlo a que él también genere las ventas de nuestros productos en sus países, porque de esa manera se va a poder generar rotación y si él tiene rotación, pues nos va a seguir comprando. ¿Cómo se hace esto? Incluso es una muy buena herramienta para evitar caer en el tema del precio. Muchas veces y hemos podido identificarlo cuando hemos asistido a muchas ferias internacionales, el único aspecto o uno de los principales aspectos por los cuales el exportador peruano falla, por así decirlo, es que su negociación siempre va enlazada a reducir el precio, ¿no? La típica que nosotros, por ejemplo, conocemos es, ok, te descuento esto, o puedo bajar un poco el precio, o bajo un poco más, y así sucesivamente. Pero tenemos que saber identificar que el precio no es el único aspecto con el cual se puede negociar. Y es ahí, por ejemplo, lo que les mencioné hace un rato, el tema del postventa es muy importante para poder, para poder tener herramientas y no caer en solamente hablar de precio. En la fase de la prenegociación hay factores que se tienen que tener en cuenta, como por ejemplo aquellos que nos llevan al posicionamiento, el poder, el tiempo y elementos de la prenegociación también, ¿no? Por ejemplo, hoy en día no se usa mucho esto porque no estamos teniendo reuniones presenciales por ahora, pero incluso en el tema virtual también es importante tener en cuenta las fechas, el lugar, ya sea virtual, la hora, la duración, los participantes y qué asuntos se van a tratar, las negociaciones bilaterales, multilaterales y el margen de maniobra.
El margen de maniobra siempre tiene que estar preestablecido por una empresa y es básicamente sobre qué precios nos vamos a ceñir. Nunca cometan el error de, habiendo previamente identificado los márgenes de maniobra, bajen por debajo de los mismos para poder llegar a una venta. Muchas veces las empresas, en su ánimo de cerrar una venta, cometen el error de incluso bajarse por debajo de los costos, pero esto no es una buena práctica y no deberíamos mantenerlo así a futuro. También es importante que en la prenegociación la persona o el funcionario, o incluso si es el gerente general o el gerente comercial, dependiendo del tamaño de la empresa, se ponga en contacto con todas las áreas de la empresa para tener conocimiento del producto. Muchas veces no es suficiente con saber cuál es el precio y las características básicas del producto. Muchas veces cuando conocemos o cuando tomamos contacto con clientes internacionales, ellos van a estar interesados también en saber la parte técnica de la elaboración del producto, ¿no? Cuáles son las composiciones, si cierto aditivo o cierto producto se puede añadir, se puede quitar, si las cantidades pueden variar, si el tamaño de la presentación puede variarse. Entonces, la parte comercial o la persona o el funcionario que va a estar encargado de este aspecto tiene que tener conocimiento de todos los aspectos, aunque sean mínimos, de la empresa, y por eso siempre tiene que estar en contacto con todas las áreas. Dice también obtener información sobre la otra parte en cuanto a quién es, como ya les mencioné, a qué se dedica, investigar acerca de sus objetivos primarios y secundarios, ¿no? Muchas veces también hay empresas que solamente, compradores que solamente ya tienen proveedores definidos y que solamente están haciendo un poco de investigación de mercado al momento de reunirse con otros posibles proveedores. Y en ese caso, pues es importante hacerles notar que nos pueden tener en cuenta para a futuro, pero sin revelar mucha información acerca de nuestro producto, porque definitivamente podría haber de alguna manera alguna filtración de nuestros productos para compartirlo con la competencia. Hay tres preguntas fundamentales: ¿cómo que deseo obtener? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ceder? ¿Y qué pasaría si no llegamos a un acuerdo? Y es ahí donde llegamos al famoso margen de maniobra, ¿no? El margen de maniobra está al medio de todos los intereses que puedan surgir, ¿no? Ya sea para ganar, para fidelizar un cliente o para mantener una relación comercial. Y ya la negociación propiamente dicha ya es el momento exacto donde, por ejemplo, hoy en día de manera virtual nos sentamos delante de una pantalla y empezamos a dialogar con el potencial comprador o proveedor internacional y cuál es la manera de desenvolvernos, y hay ciertas características pues que una persona que se va a dedicar a la negociación tiene que tener. Muchas veces la empatía es una de las características que tiene que dominar esta persona, ¿no? Una persona empática que sepa transmitir correctamente las ideas, fuerza para poder para poder transmitir la información de manera adecuada y también para saber recepcionar cuáles son las inquietudes, consultas o dudas que podría tener el potencial comprador, ¿no? De esta manera, las negociaciones se vuelven competitivas versus las negociaciones colaborativas. En este caso, las negociaciones competitivas no son lo más adecuado, ¿no? Porque ahí es donde hay mucha desconfianza, se contrarrestan argumentos o ambas partes están muy recelosas de brindar información y demás. Mientras que las negociaciones colaborativas, donde siempre el objetivo va a ser el acuerdo, donde la información es transparente, donde se puede dar ciertas concesiones hasta cierto nivel, es importante para que pueda llegar un acuerdo final entre ambas partes, ¿no? Un negociador definitivamente tiene que tener ciertas características, como por ejemplo, tiene que ser entusiasta, tiene que ser muy persuasivo, muy observador, sociable, respetuoso, honesto, ágil, firme, y tiene que aceptar también de cierta manera el riesgo, ¿no? Porque el tema comercial a nivel internacional es bastante, por así decirlo, vertiginoso al momento de entablar contacto con diferentes clientes a nivel internacional, y hasta que llega en la primera venta, pues hay cierta ansiedad.
Y finalmente tenemos el cierre, ¿no? Donde ya vamos a llegar a un acuerdo, donde se presentan normalmente los dos tipos de incertidumbre que les dije. Y también es importante notar que mientras más tiempo demore la negociación, más concesiones obtendremos y a la vez más concesiones podríamos otorgar. Eso no es lo ideal, ya que las concesiones no están bien vistas. El margen de maniobra es lo que nosotros previamente hemos identificado y las concesiones son aquellas que nosotros vamos a poder dar, pero siempre y cuando estemos dentro del margen de maniobra, ya que, por ejemplo, las concesiones nos podrían perjudicar de alguna manera. Antes de entrar al tema de la concesión, vemos acá una definición, ¿no? Toda propuesta, toda concesión, todo lo que se ha negociado no debe darse nada por nada, no debe darse nada gratis. Todo por lo que se concede debe proporcionar algo a cambio que proporcione el mismo valor. Esto es definitivo, ya que en una negociación internacional, no, como les mencioné hace un momento, el objetivo no solamente es hacer la venta y olvidarnos luego del producto. La verdad de las concesiones, dice, se cree que las concesiones crean benevolencia, suavizan al negociador, en este caso el cliente, y mejoran el rumbo del negocio, pero no es así. Las concesiones generan que el cliente se sienta más decidido a obtener beneficios, generan ambición y pueden generar desconfianza. Y esto son básicamente los tres aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta en una negociación internacional: la prenegociación, la negociación, el cierre, para poder tener de manera adecuada un proceso de venta internacional. Si hubiese alguna pregunta, yo estoy encantado de responderlos en el chat, o si no, de igual manera, les dejo acá mi correo electrónico si es que están interesados en más información acerca de ferias, misiones internacionales, cómo poder salir al exterior y poder obtener clientes. Y actualmente el Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima está a su servicio para que puedan obtener muchos servicios e información al respecto. Si es que no hay ninguna pregunta, yo doy por finalizada la presentación, sin antes agradecerles por su presencia, por su atención. No sé si Angelín quieres comunicar algo, hacer alguna consulta también. Listo, señores. Muchas gracias por su presencia. Creo que ahí en el chat hay una encuesta para que ustedes puedan llenarla. Sin otro anuncio, me despido de ustedes y muchas gracias por su atención. Correcto, muchas gracias, John. Estoy compartiendo nuevamente en el chat el link de registro de asistencia para que por favor todos los asistentes del día de hoy puedan dejar sus datos. Es importantísimo que puedan registrar sus datos para que de esta forma podamos hacerles la entrega virtual de sus certificados de asistencia. Bien, dentro de este registro de asistencia van a poder encontrar una breve encuesta en la cual ustedes van a poder dar su opinión en cuanto a la percepción de este evento de hoy e inclusive también dar sugerencias para próximos temas de los próximos eventos, ¿bien? Entonces, nuevamente el día de hoy vamos a realizar el envío no solamente del certificado del día de hoy, sino también de los eventos anteriores para que de esta forma también puedan tener todos los certificados a su disposición. Veo también que hay una consulta en cuanto a la grabación de las charlas. Les comento que las grabaciones las van a poder ubicar en la página oficial de YouTube de la Cámara de Comercio de Lima. Solamente es necesario que ingresen a YouTube, ingresar a la página Cámara de Comercio de Lima, y es ahí donde van a poder ubicar la playlist en el home, donde van a poder revisar todas las grabaciones de las mesas de asesorías, incluidas las charlas del ABC sobre cómo exportar. Les comento que la grabación de hoy la van a poder ubicar a partir del día de mañana y de esa forma van a poder revisar nuevamente la grabación. Dicho esto, bueno, sería todo por mi parte. Nuevamente les agradezco a todos su participación. No sé si de repente por ahí hay algunas consultas que quieran realizar al expositor para que de esta forma también puedan tener claro todos los puntos expuestos el día de hoy. Caso contrario, podríamos dar ya por terminado la charla de hoy. A ver, vamos a ver en el chat. Veo, a ver,
Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nicolás. Muchas gracias, señora Marilú. Muchas gracias, señor Carlos. Perfecto. Creo, John, que no han ingresado consultas. Yo creo que de repente en este caso podríamos ya dar por terminado el evento. Sí, Y justamente ahí también está mi correo, si es que lo quieren tener como contacto para cualquier consulta a futuro y poder atenderlo. perfecto. Veo que hay una consulta de Alania. Dice, la información sobre cómo salir al exterior se le pide por correo. Sí, no hay ningún problema. Ahí yo le puedo detallar todos los mecanismos que podemos darle como servicio en la cámara. Perfecto. Está bien, gracias. Muchas gracias, señorita Alania. Perfecto, señores. Entonces, no habiendo más consultas, tienen a disposición los datos de nuestro expositor para que de manera interna también puedan realizarle consultas que de repente puedan surgir a futuro. Nuevamente, les agradezco a todos ustedes su participación, también a nuestro expositor, muchísimas gracias y esto sería hasta la próxima. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.